Arco de movimiento activo. Siempre se deben documentar los arcos de movimiento midiendo con un goniómetro. Abducción. Estando el paciente en decúbito dorsal es necesario estabilizar la pelvis con el antebrazo por encima de las espinas ilíacas anterosuperiores, pudiendo así detectar la contribución pélvica al movimiento. Una persona normal es capaz de abducir hasta aproximadamente 45 grados. Aducción. La aducción es la capacidad de desplazar la extremidad a partir de una posición abducida hacia la línea media y luego de cruzar la extremidad, para lo cual es necesario flexionar hasta cierto grado para pasar por encima de la extremidad contralateral. El grado de aducción a partir de la línea media se mide con el goniómetro, siendo normalmente de 20 grados. También se puede mantener la extremidad contralateral abducida y así se puede medir el movimiento de la extremidad que está siendo explorada a partir de la línea media hasta su grado de aducción máxima, siendo normalmente 20 grados. Flexión. El paciente debe de estar en decúbito dorsal con la pierna en posición neutra. La cadera se flexiona hacia arriba contra el tórax. Para medir la flexión se debe tener la certeza de que no rote la pelvis con objeto de que no contribuya a la flexión de la cadera. Si se mantiene una mano por debajo de la columna lumbosacra puede evaluarse cualquier rotación pélvica. La flexión normal es aproximadamente de 135 grados. Rotación. La rotación de la cadera debe explorarse en extensión y en flexión con la pierna en posición neutra. Es indispensable que no se use el pie para medir los grados de rotación, porque hay rotación a nivel del pie y del tobillo, y en esto no hay rotación de la cadera. La rotación interna es normalmente de 35 grados y la rotación externa de aproximadamente 45 grados. Extensión. Estando el paciente en decúbito ventral se estabiliza la pelvis contra la mesa de exploración, colocando el antebrazo sobre las espinas ilíacas posterosuperiores. Se le pide al paciente que flexione ligeramente la rodilla para eliminar la contribución de los músculos de la corva a la extensión, y entonces se le pide al paciente que levante el muslo de la mesa. El arco normal de extensión es de aproximadamente 10 grados. También es posible evaluar los arcos de movimiento que frecuentemente se desarrollan durante las actividades de la vida diaria y su pérdida puede limitar la capacidad funcional. Flexión y aducción. Esta es la capacidad para cruzar un muslo sobre el otro estando sentado. Flexión, abducción y rotación externa. Por medio de este movimiento es posible colocar la cara lateral del pie ipsilateral sobre la rodilla contralateral. Extensión. Este movimiento puede evaluarse a través de la capacidad del paciente para levantarse de una silla con sus brazos cruzados sobre el tórax manteniendo la espalda erguida. Tal como se mencionó en la introducción a la exploración física del sistema musculoesquelético, si está limitado el movimiento activo, también es necesario explorar los arcos de movimiento pasivamente, es decir, el movimiento realizado por el médico sin la ayuda del paciente. Para poder evaluar apropiadamente los arcos de movimiento pasivamente, es necesario que el paciente esté completamente relajado y que sea cooperador, y al explicarle brevemente al paciente el propósito y la naturaleza de la exploración, se le despejarán sus temores y ayudará en su cooperación. Si en base a los antecedentes o a los primeros hallazgos de la exploración es de esperarse que se provoque dolor, se le debe pedir al paciente que le indique cuándo empieza a sentir dolor. La atención cuidadosa del médico ayudará al paciente a ser cooperador y si el médico considera que algún movimiento ha de provocar dolor, este debe explorarse al último. Si el paciente refiere dolor, siempre pídale que describa su localización. Aun cuando el médico está explorando el movimiento de la cadera, el dolor puede ser proveniente de la espalda o de la rodilla, por lo tanto se deben buscar alteraciones fuera de la cadera. Se deben anotar el punto en el cual se inicia el dolor y el arco de movimiento pasivo máximo medido con el goniómetro. Flexión. Estando el paciente en decúbito dorsal, estando la línea que une a las espinas ilíacas anterosuperiores perpendicular con respecto al tronco, la pierna debe de estar en posición neutra, es decir, sin abducción, ni aducción, ni rotación interna,
ni rotación externa. Se coloca una mano por debajo de la columna lumbar. Con la otra mano permita que se flexione la rodilla y flexione el muslo hacia el tórax. La mano que está debajo de la columna lumbosacra también podrá detectar cualquier rotación pélvica que evidentemente no es parte de la flexión verdadera de la cadera. Abducción. La abducción de la cadera es de máxima importancia para las actividades tales como el aseo perineal y las relaciones sexuales, especialmente en la mujer. El paciente está colocado en decúbito dorsal y las piernas colocadas en posición neutra. Se estabiliza la pelvis con el antebrazo colocado sobre las espinas ilíacas anterosuperiores. La pierna se abduce a partir de la posición neutra, sujetando la extremidad a nivel del tobillo. Algunos pacientes son sensibles a la presión ejercida sobre el tobillo, por lo que es necesario que éste se sujete suavemente. El arco normal de abducción es de 45 grados. La capacidad para abducir la cadera se puede expresar midiendo secuencialmente la distancia intermalleolar con las caderas abducidas al máximo. Aducción. Para explorar la aducción se empieza en la misma posición. Nuevamente se estabiliza la pelvis y se cruza la extremidad sobre la contralateral. Ya que el exceso de tejido blando del muslo puede impedir la aducción, empiece con la extremidad contralateral en abducción y entonces aduzca la extremidad que esté siendo explorada. Normalmente son 20 grados aproximadamente. Rotación. La rotación de la cadera debe explorarse en extensión y en flexión, ya que la limitación de la rotación puede variar en cada una de estas posiciones. Rotación en extensión. El paciente está en decúbito dorsal. En la posición neutra, la rótula está dirigida directamente hacia el techo. Se sujeta la tibia y luego se rota la extremidad internamente hacia la extremidad opuesta. La medición se hace con respecto al punto medio de la rótula y no se puede referir con respecto al pie porque a nivel de este y del tobillo hay rotación que es independiente de la rotación de la cadera. La rotación externa se evalúa rotando la extremidad alejándola de la extremidad contralateral por medio de rotación. La rotación en extensión puede evaluarse alternativamente en decúbito ventral con la rodilla flexionada a 90 grados. La tibia puede usarse como brazo de palanca y como señalador, pero debe recordarse que el movimiento impartido a la cadera y al fémur puede dar origen a confusión. Al dirigir la tibia hacia la otra extremidad, se produce rotación externa de la cadera y del fémur, y al dirigirla en sentido opuesto se imparte rotación interna. Rotación en flexión. Estando el paciente en decúbito dorsal, se flexiona la cadera y la rodilla del lado que esté siendo explorado a 90 grados, teniendo la certeza de que no haya laxitud excesiva de la rodilla, ni medial ni lateral. Nuevamente se puede usar la tibia como brazo de palanca para rotar la cadera. Empujando la tibia hacia la extremidad contralateral se está rotando externamente la cadera y se puede cuantificar los grados de rotación de la cadera, midiendo el ángulo entre la posición neutral de la tibia y la posición final. La rotación interna se explora alejando la tibia de la extremidad contralateral y midiendo los grados de rotación. Estos movimientos de la cadera inicialmente dan lugar a confusión cuando se aprende a explorar el sistema musculoesquelético. Siempre puede confirmar con usted mismo palpándose el trocánter mayor y haciendo los movimientos. Recuerde que cuando el trocánter se mueve posteriormente, la cadera se está rotando externamente, y cuando se mueve el trocánter mayor anteriormente, se está rotando internamente. La rotación en flexión también puede efectuarse en la posición sentado, con la rodilla flexionada a 90 grados sobre la mesa de exploración. Se usa la tibia como brazo de palanca para rotar la cadera.